en todo su derecho de poderlas observar, ya las pueden revisar. Y vean, lo que les había indicado, realmente el promedio no varió mayor cosa, ¿verdad? Realmente solo subió en ese sentido, ¿verdad? Se quedó en 32 puntos el promedio. Para mí es un buen promedio en ese sentido. Muchos de ustedes les faltan pocos puntos para poder ganar la clase. Algunos de ustedes ya ganaron la clase junto con la nota de primer y segundo parcial. Solo falta de que cierren su clase con el examen final. Y pues a algunos también en ese sentido les falta 15, 20 puntos, que todavía no es una nota que en ese sentido pueda sacarse. Arriba de 25 también algunos compañeros. Y les digo, hay personas que todavía en ese sentido les faltan 30 puntos, solo el examen completo final. Como lo he mencionado siempre, ¿verdad? Y lo vuelvo a indicar, para mí la nota de promoción realmente es una nota. Yo me voy a quedar con lo que saben, con lo importante, con lo que ya ustedes dentro de este curso han podido descubrir, han podido analizar, han podido comprender. Eh, Les digo, al final de cuentas, esos 30 puntos que están todavía en juego en el examen final no son imposibles. Es difícil, porque sí, o sea, es difícil, pero no es imposible. Es más, este examen final, realmente el contenido es poco, únicamente son 3 temas. El primer tema que vimos, que analizamos en ese sentido, que es cultura política. El tema central de este de examen final, que es partidos políticos y gobernabilidad, y nada más, ¿no? Nada más. Esos son los últimos 3 temas, los únicos 3 temas que voy a examinar. Es reglamento de la oportunidad y uno como catedrático puede examinar en ese sentido todo el contenido del curso en el examen final. Yo nunca lo he hecho de esa forma, ¿verdad? Únicamente examino la parte final de mi curso, pero sí les digo de una vez desde hoy, ¿verdad? Desde hoy se los digo. Eso solo sucede en el examen final. En el examen de recuperación, si alguien no va en el curso, de una vez hoy lo estoy diciendo aquí en clase, viene todo el contenido del curso. Son 30 preguntas, 10 preguntas de cada parcial. Primer parcial 10 puntos, segundo parcial 10 puntos y examen final 10 puntos. Son 3 series, ¿verdad? Del examen de recuperación, tanto el primero como el segundo, ¿verdad? Entonces, insisto, en ese sentido, cada quien ya es el mejor juez de su vida, de sus notas, de su clase. Y yo insisto, y con esto termino todo de este segundo parcial, una felicitación, independientemente de la nota, una felicitación por haber ya realizado 2 exámenes dentro de este curso. Independientemente del resultado, pues yo sé que la mayoría de ustedes en ese sentido han podido aprender, ¿verdad? Eso es lo más importante para mí, ¿verdad? Lo que ustedes van a aprender, lo que han aprendido, lo que pueden desarrollar, lo que han interpretado de la ciencia política y lo que van a desarrollar luego de su vida profesional. Eso es lo más importante para mí. Yo insisto que una nota solo es una nota para promediar, no determina cuánto sé y cuánto no sé, ¿verdad? Eh, y vuelvo a terminar con esto y termino con esto. Una felicitación a todos, una felicitación a todos, independientemente del resultado. Nadie se quedó con menos de zona mínima, si no fuera, por ejemplo, 28 para arriba, ¿verdad? 29, perdón, para arriba. Eh, Todos en este sentido, las notas más bajas, sí hay personas que no tienen zona mínima, pero ya en ese sentido, pues ya sabrán cómo les fue en su examen. Eh, para mí, una felicitación para todos, queridos jóvenes, y a seguir adelante. Ya falta muy poco realmente de este curso. Normalmente los exámenes finales vienen siendo en la últimas 2 semanas de este mes de mayo, porque recordemos que el mes de junio es escuela de vacaciones, entonces no se puede examinar. Entonces, posiblemente ya tengamos en esta semana o si no la otra, el calendario de exámenes finales que sí, miren, si no les mentiría, por ejemplo, porque no estoy seguro cómo lo van a hacer, pero por decirlo de esta forma, estamos hablando que en esta semana, en este mes, perdón, tenemos hasta el día miércoles 31. Entonces, posiblemente los exámenes comiencen el día 22. Si no es, no creo que sea antes, lo soy bien seguro, no creo que sea antes. En esa semana del 22 al 26 comienzan posiblemente los exámenes. Si no es que posiblemente comienzan, imagínense, 10, tal vez, pensaría tal vez viernes 19 posiblemente. Luego la otra semana se iría, o 18, jueves 18.
la otra semana sería el lunes, miércoles y viernes, llevamos cuatro, y el 29, el lunes sería el último. Algo así más o menos pienso yo, pero en esa semana, el 22, estoy casi seguro que van a ser los exámenes finales. Conmigo, ya más o menos yo calculé que tenemos cuatro clases, independientemente de esta, cinco clases para finalizar el contenido. Insisto en el tema de no pongan atención a su puntero, ¿verdad? Muchos de ustedes ya les falta poco, ya ganaron o les falta bastante, yo no lo sé. No le pongan atención a eso, ¿no? Al fin de cuentas, si me falta mucho, pues tengo que estudiar más, sacar los 30 puntos. No es difícil, pero tampoco, en este caso no es imposible, pero tampoco va a ser fácil, ¿no? Soy bien sincero. Entonces, si no han visto su nota, ahí está publicada su nota, su compromiso, siempre se lo digo. Yo no hablo si no voy a comprometerme con lo que voy a hacer. Me comprometí con ustedes y ahí está el resultado que ya hoy tenemos publicado su nota. Entonces voy a continuar con el contenido de nuestro examen final, queridos jóvenes. La última clase nos habíamos quedado con el tema de partidos políticos. Julieta, sí le escucho, Julieta, buenas noches. Buenas noches, licenciado, con Mucho una gusto. pregunta. Bien. ¿Dónde tienen publicadas En la las cartera notas? virtual. En la cartera Ah, virtual. Ajá. ya. Gracias. Con todo gusto, no tenga pena para servirle. En la cartera virtual. Yo les iba a indicar que yo pregunté, pero de una vez verifiqué porque me indicaron que ya se actualizan automáticamente. Sí, una vez las publiqué, luego verifiqué en la cartera virtual y ya están las notas actualizadas. Oigan, no tengan pena. Bueno, vamos con la siguiente. Vean, la última clase ya no logramos hablar acerca de las ventajas del partido político. ¿Cuáles son las ventajas? Una es la permanencia. Desde que se crea, en ese sentido, no pierde vigencia hasta que no sea o que incumpla la ley electoral de partidos políticos, que, por ejemplo, para decirlo en forma sencilla, ¿verdad? En cómo lo puede incumplir. Número uno es no contar con la cantidad total de afiliados, ¿verdad? Para poder continuar como partido político. Puede ser que infrinjan normas en ese sentido económicas, financieras, establecidas en la ley de partidos políticos. Puede ser que no cumpla con la realización de sus asambleas departamentales, municipales, y que en ese sentido no tenga, por ejemplo, una dirección dentro del partido político, o en su defecto que de llegar a las elecciones generales no logre en ese sentido el mínimo de votos necesarios para obtener un escaño político en el Congreso de la República, ¿verdad? Es una de las condiciones. De lo contrario, los partidos políticos se mantienen, su permanencia es muy importante. Es más, que ellos jóvenes, hay partidos políticos todavía que llevan ya realmente mucho tiempo dentro del andamiaje político, por decirlo de una forma sencilla. De los más antiguos encontramos, por ejemplo, el PAN, ¿verdad? El Partido de Avanzada Nacional, muy preponderante en los años 90, ¿verdad? Sobre todo llevó a la presidencia, ¿verdad? A, si no me equivoco, fue Azul el que llegó por el PAN, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, Álvaro Arzú. Álvaro Azul, gracias Fernando, muy amable, si no está mal. Ya no me paga mucho la memoria, pero ahí está. Sí, de los más antiguos, ¿verdad? De los más antiguos, el PAN, de los que se podrían llamar medianamente antiguos, por ejemplo, la UNE, ¿verdad? La UNE, que prácticamente fue una readecuación de cuadros, de muchos partidarios del PAN, que en algún momento pues hubo una división en ese sentido, ¿verdad? Y se forma la UNE. Luego de ella podríamos hablar los partidos recientes, ¿verdad? Que se han creado, pero los más antiguos en ese sentido podríamos hablar de ellos, de esos dos, porque los demás realmente son de creación reciente. Los más antiguos que habían: Democracia Cristiana no existe, el FRG no existe. Otro muy importante, por ejemplo, que nace luego de los acuerdos de paz, la URNG, ¿no? Es uno de los todavía que recaba un poco los años 90, porque fue prácticamente en el año 2000 que inicia su participación política. Y creo que ahí partamos de los nuevos partidos porque, por ejemplo, las demás, hay muchos partidos que han llegado a la presidencia. Por ejemplo, Berché llegó a la presidencia por Ghana, pero gana una coalición, ¿verdad? Eh, por ejemplo, los partidos, creo, unionista, por ejemplo, igual cuadros que pretendían de partidos anteriores, y, y ahí estaríamos, porque los demás ya son mayormente recientes, se podría decir, ¿verdad? No ubico un partido que tengamos
ya con mucho tiempo de permanencia, creo que son los más antiguos, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, la finalidad evidentemente es una acción gubernamental. ¿Qué es la acción gubernamental? El mecanismo en el cual se ejecutan las directrices acerca del poder, ¿verdad? O sea, es la forma de gobierno, la forma de administrar el poder dentro de un Estado. Es evidente que la función principal del partido político, en este caso es partidista, es ocupar cargos por elección popular. Lo único que aquí yo les voy a hacer un comentario. En el tema del partido político se entendería que todos sus afiliados tendrían el derecho de participar a poder ocupar un cargo público. Lo único que es ahí posiblemente hay algo que mencionar en ese sentido. Por ejemplo, la situación de lograr ser un candidato a un cargo público en un partido político realmente lastimosamente no se ha podido dar por mecanismos democráticos. En gran medida, cuando se llevan a cabo las asambleas generales de los partidos políticos, únicamente es para enseñar quién va a ser los candidatos al partido, ¿verdad? Del partido, nada más. No hay un proceso de elección clara, amplia. Por eso es que se llama que no hay una democratización dentro del partido político, porque no hay ese proceso, no se permite ese proceso de elección. Y es de decirlo, hasta los partidos de reciente creación, ni en ellos, ¿verdad? Ni en ellos, en este caso hay mecanismos de participación por medios democráticos en realidad, ¿verdad? O sea, únicamente se hace la salvedad quiénes van a participar, cuándo van a participar y a qué cargos nada más, ¿verdad? Otra situación en ese sentido es cómo nacen los partidos políticos. O sea, ¿cuál es la idea básica de la creación del partido político? Es de establecer que inicialmente el partido político sucede como una necesidad de, de los electores, de los ciudadanos para alcanzar el poder y el mecanismo directo para alcanzarlo a través del proceso, en este caso, de un Estado de Derecho, el cual es la formalidad en este sentido de un partido político. Se establece que modernamente, por decirlo de una forma, los partidos políticos más antiguos, por decirlo de una forma, se tiene conocimiento de partidos políticos, por ejemplo, en Inglaterra, ¿verdad? Francia, los partidos más antiguos de la creación de esa figura política del partido, ¿verdad? Pero se han creado teorías cómo nace, ¿verdad? Cómo nace el partido político. Por ejemplo, la primera es la crisis de legitimidad y ocurre en nuestro país, ¿verdad? Ante el poco apoyo, ante la poca aceptación de las directrices provenientes del gobernante, comienza a perder legitimidad en el ejercicio del cargo, ¿verdad? Esa directriz general en la cual se aceptaban las instrucciones dadas por quien ejercía el poder, simple y sencillamente no ocurre en virtud del poco apoyo popular que sucede. Entonces comienza a existir una crisis de legitimidad. En nuestro país es evidente que esa crisis de legitimidad generalmente se da cada 4 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando llega al poder, ¿verdad? Independientemente de qué cargo público sea, generalmente están legitimados para el mismo en virtud de sus electores. Entonces hay una gran aceptación. Pero ante al poco cumplimiento de los ofrecimientos, ante el poco cumplimiento de las demandas que no son en este caso establecidas, simple y sencillamente el gobernante o quien ejerce el cargo público pierde legitimidad. Entonces se ve en este caso la necesidad de crear un partido político que recabe, ¿verdad? Y levante en ese sentido ese apoyo popular. Y bueno, hay una teoría en ese sentido, pero en nuestro país eso no ocurre. ¿No? Realmente, simple y sencillamente es una pérdida grande de legitimidad y eso no significa que haya o nazca un nuevo partido político, porque no versa su desarrollo en el apoyo popular, sino únicamente como un mecanismo para alcanzar el poder. Lo mismo podríamos hablar de la crisis de participación. O sea, la crisis de participación es evidente que no hay cumplimiento de demandas. ¿Verdad? O sea, vean, por ejemplo, en el caso muy propio de Guatemala, las demandas son muy constantes. Yo se los he dicho aquí en el curso, las demandas son muy constantes. Ya la mayoría de políticos sabe qué es lo que nuestro país necesita. Entonces, ¿por qué no las atienden? ¿Por qué no cumplen? ¿No? Con esos mismos ofrecimientos que cada 4 años se hacen.
porque provoca en este caso la necesidad de crear unas organizaciones políticas, pero esas nuevas organizaciones políticas, simple y sencillamente, ¿verdad? No, nuevamente no son suficientes, ¿verdad? Y no provocan la satisfacción de esa demanda en virtud del poco apoyo que tienen. Entonces, vamos a esto. ¿Por qué nacen los partidos políticos en nuestro país? Y no solo en nuestro país, a nivel general. La crisis de legitimidad, o sea, el poco apoyo popular, si lo vemos en nuestro país, es evidente. Hay una crisis de participación, o sea, no participa. O sea, esas demandas en ese sentido que no son atendidas provoca la creación de estas nuevas organizaciones políticas, pero es evidente que ante la creación de nuevos partidos políticos siguen sin ser atendidas las demandas como tal. Y una que se ha evidenciado mucho en nuestro país y que buscaba en ese sentido a través de esa teoría de la creación de un partido político ser más eficiente, por ejemplo, la crisis de integración, eso se manifiesta en el tema de minorías étnicas asentadas en un territorio específico. Por ejemplo, vemos en el sentido de la participación autónoma que se hace, por ejemplo, en un municipio, ¿verdad? Eh, lastimosamente, como les decía la semana pasada, hubo una reforma encaminada en que pudiera darse la participación, ¿verdad? De forma integral, no solo para un consejo municipal, sino que también para un presidente, vicepresidente, para distintas diputaciones, ah, y no únicamente quedarse limitado al consejo municipal, ¿verdad? Pero no se logró, ¿no? En ese sentido, no se logró. Entonces, cuando políticamente se organizan, ¿verdad? Siendo una minoría como tal, puede también en ese sentido establecerse que es una teoría de cómo nacen los partidos políticos ante esa poco apoyo, poca diversidad que hay en ese sentido de poder apoyar a estas minorías como tal, ¿no? ¿Se dan las tres en nuestro país? Sí, sí se dan. En ese sentido, sí se dan. Por ello, en este caso, se establece que se crean los partidos políticos, pero lo que es muy evidente es que, aunque nosotros somos un multipartidismo como tal, eso no significa el cumplimiento de las demandas que como pueblo tenemos, ¿verdad? O sea, los partidos políticos no adecúan esa necesidad al cumplimiento de las mismas. Otro elemento interesante es que si se crean partidos políticos, ¿quiénes los integran? Vamos a esto. Partidos políticos tradicionales que son llamados los de cuadros burgueses, que en este caso la extrema derecha o la derecha. En nuestro país, extrema derecha o derecha no hay, no hay de decirlo. En primer lugar, no tienen ideología. Lo que ocurre es que han recabado ciertos elementos o particularidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, el partido tradicional de cuadros o burgueses tiene dentro del mismo que son pocas personas, ¿no? Es decir, agrupan personalidades y no buscan multiplicar sus adherentes. Hay partidos políticos en la actualidad que sí agrupan personalidades y lo único que ese no a multiplicar sus adherentes, con eso no comulgan, porque la idea básica es entre más afiliados, mayores votos, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente agrupan personalidades, pero buscan multiplicar sus adherentes. Entonces, ese elemento no lo cumplen. Vean, por ejemplo, partidos políticos que en este caso han utilizado, ¿verdad? Figuras públicas dentro del mismo para poder tener esa conexión con sus simpatizantes, con sus votantes, ¿no? Otros que únicamente agrupan pocas personalidades porque cumplen un perfil muy específico, ¿verdad? Por ejemplo, sin ir tan lejos, el partido de los hijos de Valdizón, pues, ¿verdad? O sea, encontramos ahí que es un partido de familia que han agrupado a políticos ya tradicionales o reciclados de otros partidos políticos, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Y que en gran medida, pues, muchos de los partidos políticos que han desaparecido o están o han estado en vías de desaparecer, se han transformado y han creado estos nuevos partidos de personalidades. Otro elemento muy interesante es, por ejemplo, el tema de los partidos de masas y otro de sacar, por ejemplo, algunos elementos ahí para poder establecer y entender nuestra participación activa en partidos políticos, porque tampoco somos un partido, tampoco somos un país que haya un partido de masas o proletariados, porque sí, hay masas numerosas, o sea, esa es la idea, ¿verdad? O sea, la idea es tener un sistema de afiliación. El partido político lo necesita para cumplir con la ley electoral de partidos políticos.
el tema de educar a la clase obrera, olvídense, ¿no? Estamos a, ¿qué? A 2 de mayo, ¿no? Estamos a un mes, 23 días que se llevan a cabo las elecciones el 25 de junio. Olvídense que van a estar educando en ese sentido, teniendo un proceso de educación sistemática entre el partido. Lo que ocurre o lo que va a haber en último caso en los últimos días, en los siguientes días o semanas, va a ser agrupar a un conjunto de fiscales que van a servir como fiscales de mesa, fiscales distritales, fiscales departamentales, y indicarles en ese sentido los procesos de impugnación, ¿verdad? O verificación o supervisión del voto como tal, nada más. O sea, olvídense de otro proceso, por ejemplo, de educarlo acerca de la teoría política, acerca del Estado, acerca de la gobernabilidad, no va a existir en ese sentido. Y tampoco, ¿verdad? En ese sentido, no son conocidos como socialistas porque no buscan cambiar el sistema, siguen dentro del sistema como tal. Entonces, podemos establecer 2 elementos interesantes de masas numerosas y un sistema de afiliación preciso, porque si ocurre, si se determina, ¿verdad? Mediante el DPI y en este caso el número de empadronamiento. Y entonces, ¿qué ocurre en nuestro país? Y eso es muy evidente. Lo que ocurre es que se creó una nueva clasificación y nacen lo que son los llamados partidos políticos de electores. Estos renuncian a incorporar moral intelectualmente a las masas, o sea, renuncian a esa capacitación intelectual y, sobre todo, sacrifican una formación ideológica porque sean aceptados de forma amplia. Vean, yo se los comentaba a sus compañeros en la otra sección. Vean, en realidad, como se los he venido indicando en las últimas semanas, esta elección va a ser un fenómeno político, ¿no? Un fenómeno político comparable tal vez con el fenómeno del 2015. En donde fue electo Yamatei, en realidad, creo yo que no es tanta sorpresa como lo que puede ocurrir ahora. Por ejemplo, yo les he dicho, todas las encuestas de una u otra forma son manipuladas, ¿verdad? Pero vamos a esto, lo único que crean en ese sentido una percepción y van creando en ese sentido entre el electorado una tendencia. Vean la sorpresa de hoy, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a analizar esa pequeña encuesta, ¿verdad? Que surge a través de Prensa Libre. Lo interesante de todo, vamos a seguir, por ejemplo, desde la parte más pequeña hasta la más alta. Los famosos grupos o partidos políticos progresistas, o algunos denominan de izquierda, realmente no son de izquierda, para mí no son de izquierda, son progresistas. Simplemente no figuran, lastimosamente no figuran. ¿Verdad? O sea, dentro del que podría figurar Manuel Bellacorta tiene un gran trabajo que hacer pues este mes, 23 días, ¿verdad? Para lograr en ese sentido tal vez intentar colarse dentro de los 4 primeros, realmente tiene un gran trabajo que hacer. Creería yo, si lo hablamos en sí, que deberían ya poner las barbas en ramo, como dicen, y ya en este caso poner un manifiesto, un acuerdo para lograr en ese sentido algo. De lo contrario, simple y sencillamente cada vez están más alejados del poder, ¿no? Eh, no, más interesante, los siguientes que están figurando en la encuesta realmente son números porcentuales según la encuesta, son 1.500 encuestados muy bajos, ¿verdad? Muy bajos, o sea, menos del 1%, 2%, 3%, realmente porcentualmente es casi nada, por decirlo de una forma sencilla. Y vamos a la parte que a mí me sorprende. Lo de Suri Torres, por ejemplo, ¿no? Lo de Suri, perdón, Ríos, ya era algo que se venía sintiendo o estableciendo o una percepción bien clara. O sea, llegó a su techo, ¿no? Ha tenido mala comunicación con sus votantes y comienza a decrecer en ese sentido su caudal electoral. Bueno, el tema de Mulet, ¿no? Mulet siempre se ha mencionado, ha participado, pero no tiene un techo de electoral muy alto, ¿verdad? Yo creo que le estaría llegando al 12%, exagerando, ¿verdad? Y otro personaje que creo yo que ya estaría, según esa encuesta, fuera de la contienda. Ahora bien, vean, puede haber una sorpresa, ¿verdad? Puede haber una sorpresa, o sea, hay una indecisión enorme, más del 50% de indecisión, pero lo interesante es que, por ejemplo, desde este señor Pineda, Amulet, hay 14 puntos porcentuales, o sea, 23.9 y 10.1, 14 puntos porcentuales. Eso traducido en una elección, estamos hablando de que ya hay asegurada una segunda vuelta para el señor Pineda. Y
la diferencia entre Sandra y Muletos o Suri, también en este caso estaría creando una tendencia. Ahora bien, vamos a esto. Yo se los dije. Vean, la propaganda electoral tradicional, las cuales, por ejemplo, si vamos en un sentido, por ejemplo, histórico, ¿verdad? Vean las famosas canciones que se habían dado desde el 84, perdón, 85, 86, con Democracia Cristiana, que llegó lógicamente a los años 90, esos mecanismos de participación a través de las campañas electorales muy fuertes, ¿verdad? Tradicionales, que se evidenció y que llevaron a la presidencia a muchos candidatos presidenciales, entiéndase, por ejemplo, Portillo, 96 y esa época, eso ya terminó, eso que se acabó, ¿no? Modernamente, o sea, bueno, ni modernamente, o sea, dentro de la historia, por ejemplo, la participación directa y muy estructurada a través de medios de comunicación tradicionales, como era la televisión, como era el radio, dio la pauta a muchos candidatos presidenciales a llegar a la presidencia. Entiéndase Berché, entiéndase que Otto Pérez Molina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Colón, sin ir tan lejos, ¿verdad? Entonces llegaron, eso ha terminado y va a terminar con esta elección. ¿Ah? Y yo se lo dije, o sea, quien no entendió, ¿verdad? Quien no observó que modernamente eran las redes sociales el mecanismo, el andamiaje para poderse posicionar, simple y sencillamente sacar atrás, no sé qué sacar atrás. Y lo interesante de observar es de que, por ejemplo, o sea, no había una campaña política clara, pero en ese sentido, por ejemplo, el mecanismo que ha utilizado este señor Pineda no es de un año, es prácticamente casi 2 años en ese sentido con el famoso Mechito. Ese ha tenido su efecto, está teniendo su efecto muy claro y relevante, ¿verdad? Eh, Vean, yo les dije, o sea, la capacidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral para revisarlos, en este caso la participación directa en redes sociales, realmente yo la veo muy escueta, muy limitada para eso, ¿verdad? Eh, y ahí está la evidencia, ahí está la evidencia. Ahora bien, vean lo interesante, por ejemplo, el titular de hoy de que el Tribunal Supremo Electoral en este caso está analizando sancionar, por ejemplo, a este personaje Mechito por las palabras oeces que hacen en los mítines electorales. Pues que vean, eso lo viene haciendo hace 2 años. Pues, ¿no? La única diferencia es que ahora está en un partido político, que ahora está, por ejemplo, en una campaña electoral. Nada más, la única diferencia. ¿Verdad? Y otro, voy a esto, por ejemplo, el tema de la formación ideológica. Por ejemplo, vean un candidato a presidente, ¿verdad? Que un día está en un partido político y el día siguiente está en otro partido político, simplemente no hay ideología política. ¿Ah? Lo utilizan como un instrumento para llegar al poder. Nada más, nada más. Y les digo, o sea, yo ahora con esto, con el día de hoy, me puse la tarea, ¿no? De buscar, ¿verdad? Los ejes fundamentales de trabajo, porque los había buscado muy escuetamente, los ejes fundamentales de trabajo, por ejemplo, de prosperidad ciudadana, y ver los cuadros en este sentido dentro de sus cuadros o sus integrantes, en este caso preponderantes. No he podido observar mayor cantidad de información, soy bien sincero. Pero nuevamente es un partido de políticos reciclados, ¿no? De políticos que en este caso de una u otra forma han tenido un proceso, en este caso procesos judiciales y que pues ante una evidente y clara, por ejemplo, manifestación en nuestro país eh, de la presunción de inocencia, pues en ese sentido, pues simplemente ya pueden participar, pues, ¿verdad? Pero lo interesante es eso. Yo insisto, y se lo dije, o sea, para mí se va a ser un fenómeno. Me hablaban, por ejemplo, en la otra clase de Manuel Villacorta. Manuel Villacorta lastimosamente está actuando con el hígado, ¿no? O la manifestación que hace hoy, en vez de apoyarle, prácticamente le baja los pocos puntos porcentuales que tenía. No creo, sinceramente, que la oposición vaya a tener una participación colectiva. Y yo les digo, o sea, me puse de tarea el día de hoy, ¿verdad? Intentar analizar los planes operativos que quiere hacer Prosperidad Ciudadana. En realidad, ¿qué es lo que busca como partido político? ¿Verdad? Y yo intentaría platicarlo, si no se puede el día viernes con ustedes, pues la otra semana, el día martes, para analizar
todo esto, este fenómeno, a fin de cuentas es un fenómeno, o sea, está ocurriendo en nuestro país. Un político no tradicional, no les puedo decir que nunca estuvo en política, porque en este caso no se llevó a cabo, ¿verdad? No se llevó a cabo, igual lo mismo que sucedió, por ejemplo, con Jimmy Morales. Jimmy Morales cuando no tenía nada de participación política, nada más que haber participado para una alcaldía de Misco, que no significa un gran mérito en ese sentido. Pero, por ejemplo, este personaje se suponía que iba a ser el candidato vicepresidencial de la UCN, lo cual no se concretó por el tema de Mario Estrada y que lo detienen en el sentido por casos de narcotráfico. Habría que saber, habría que analizar qué puede ocurrir, ¿verdad? ¿Qué puede ocurrir? Yo insisto que puede ser un fenómeno, así como puede ser que la tendencia siga al alza, que en este caso, esto es lo interesante. Hay muchos políticos en este caso que cuando comienzan a salir nuevos, inician con ante esa novedad, con una eh, techo muy alto y se estancan, ¿no? Se estancan. Puede suceder, ¿verdad? Que en este caso los que no tenían tanto apoyo, puede suceder que en este sentido, en este mes, le hace falta a Mulet venga y cree otra forma de campaña, ¿verdad? Y que le pueda dar mayor votación. Pero soy bien sincero, tal vez no vamos a estar en clases porque ya estamos fuera del curso, pero una tendencia de más de 13 puntos porcentuales en una elección es muy poco posible revertirla. Posiblemente estemos ya analizando que ya hay una segunda vuelta, ¿verdad? Y hay un candidato posiblemente ya en una segunda vuelta, ¿verdad? O sea, y en segunda vuelta, en una elección presidencial, yo insisto, la verdadera elección, la verdadera encuesta es el día de la elección, ¿verdad? Eh, pero estas encuestas, aunque no son tradicionalmente reales, porque son 1.500 encuestados, no es un gran porcentaje, pero crean una tendencia, eso es lo único, eso es se puede decir lo malo, pues crean una tendencia ante lo cual las personas en este caso votan por incentivo, ¿verdad? Una sensación, no por conocimiento, ¿verdad? No por conocimiento. Entonces, simple y sencillamente, bueno, van a votar, no quiero ni a la doña, ni quiero tampoco a Suri, entonces voto por Pineda. ¿Qué va a hacer Pineda? No sé, pero me da risa los chistes de Mechito, ¿verdad? Vamos a eso, ¿no? Entonces, y vean, y ojalá, ¿no? Ojalá no sea lo mismo de que nos pasó en el 2015, ¿no? Que puede ser peor, ¿no? Que puede ser peor, ¿no? Bueno, vamos a esto. Como les digo, lo que se evidencia en nuestro país es, a fin de cuentas, un partido de electores que no tienen ideología, ¿no? No incorporan a personajes, lo que buscan es, en este sentido, incorporar a masas, renuncian a la educación, a la incorporación intelectual de personajes dentro del mismo, simple y sencillamente un instrumento para alcanzar el poder, nada más, no nada más, ¿verdad? Entonces, creería yo que bajo ese concepto tenemos más una creación no de partidos de derecha ni izquierda. Vea, por ejemplo, es que insisto, no hay ideologías. O sea, cambiarse de un partido político como se cambia uno una camisa de un día a otro, simple y sencillamente no tienen un concepto claro, ¿no? De qué es lo que quiere, de qué es lo que se quiere hacer. Entonces, no hay una ideología como tal, ¿verdad? O sea, esa es la idea básica que se pretendía con la reforma a la ley de crear partidos políticos, por ejemplo, con el tema de la transfuga, del transfugismo, ¿verdad? Que no se permitiera, porque al fin de cuentas vulneraba esa decisión electoral de los ciudadanos hacia un diputado y que no se cambie el partido por mejorar, sino que únicamente, bueno, por mejorar en ese sentido para la población, sino para mejorar para ellos, pues para buscar en ese sentido un mejor lugar dentro de la casilla electoral eh, y que le beneficie únicamente a ellos mismos. Pues vamos a eso. Entonces, diría que nos quedan varias todavía clases de análisis. En la siguiente encuesta creo que sale entre 15 días o 20 días, algo así, ¿verdad? Entonces, creo que todavía estamos en clase para ver cómo se da esa tendencia. Insisto, votemos, estudiemos por quién vamos a votar, analicemos nuestro voto, ¿no? Y no votemos en ese sentido eh, simple y sencillamente por lo que digan todos, ¿no? Votemos para conciencia nosotros, ¿no? De esa forma lo que he mencionado siempre. Bueno, otra clasificación en ese sentido que se da en nuestro país es que en ese sentido no somos partidos políticos que nos adherimos de forma indirecta, ¿verdad?
¿Por qué? Porque la adhesión indirecta puede darse por medio de organizaciones, como un sindicato, como una asociación. En nuestro país eso no ocurre, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, para decirlo simple y sencillo, por ejemplo, el sindicato del magisterio, ¿verdad? Aglutina más de 200,000 asociados. Imagínense que decidieran asociarse o sindicalizarse, afiliarse a un partido político, 200,000 de un solo, o sea, no, eso no es factible. Nuestro forma de partido político es una afiliación directa, somos partidos directos, donde cada persona es independiente, es libre y aquí no firman boletín de adhesión, aquí lo que se firma es una boleta de aceptación de afiliación, ¿verdad? En la cual aceptamos y directamente nos afiliamos al partido político. Y siempre se los digo, por ejemplo, en el caso muy propio de Guatemala, de nuestra carrera, perdón. En el caso mucho propio de nuestra carrera, cuando ya vamos a los exámenes técnicos profesionales, dentro de la documentación nos piden una constancia de afiliación del Tribunal Supremo Electoral, en la cual hace constar que no estamos afiliados a ningún partido político, porque debemos ser apolíticos en ese sentido. Él siempre me pregunta, bueno, pero yo quiero pertenecer a alguno. Bueno, en ese momento, en ese sentido, solicite su desafiliación, hace sus exámenes, se gradúa y luego afíliese nuevamente al partido político, ¿verdad? Porque al fin de cuentas es un requisito y si no lo cumplen, simple y sencillamente no se puede graduar, ¿verdad? Bueno, vean, y la última diapositiva que vamos a ver. Bueno, antes de llegar a esta, porque ya esto está un poco no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos platicado hasta el momento, una participación que quieran hacer. Con todo gusto, en este momento abro el micrófono, les escucho. ¿Estamos bien? Bueno, entonces continúo. Como parte final del día de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de lo que son los sistemas de partidos políticos. Por ejemplo, en el tema del bipartidismo. En Estados Unidos es uno de los partidos, en este caso, donde se evidencia el bipartidismo. Algún momento me lo preguntaban en clase y se los mencionaba. Ser bipartidista no significa que únicamente se dé la existencia de dos partidos políticos. Lo que ocurre es que en ese sentido se da la existencia de dos grandes partidos políticos, ¿verdad? Y ante ese poder del partido político, ante esa inmensidad que significa el partido político, simplemente no hay ningún otro, o hay uno muy, muy pequeño, ¿verdad? Que no tiene una gran relevancia un gran significado. En Estados Unidos es evidente que es un bipartidismo, pero siempre existe la posibilidad de que participe, ¿verdad? Un partido pequeño, un partido diferente, ¿verdad? Normalmente se ha denominado el partido independiente, ¿verdad? Participa para la postulación a candidato a presidente de los Estados Unidos, pero simple y sencillamente, porcentualmente no tiene un gran apoyo, ¿verdad? O sea, el partido independiente que participó ahorita en la última elección de Biden logró el punto 0,08% de votos. Traducido en una forma sencilla, logró 80,000 votos, ¿verdad? Comparados con los que hablamos de 100 millones de votantes que son Estados Unidos, es una nada, ¿verdad? Es cada 50, 60 millones de votantes distribuidos para cada partido político, entonces simple y sencillamente no tiene un porcentaje en el cual real puede existir. Entonces, simple y sencillamente, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar que se da ese bipartidismo porque se basa en la existencia de esos dos grandes partidos políticos, ¿verdad? Sin ir tan lejos, por ejemplo, en la última década, donde se evidenciaba un bipartidismo, por ejemplo, aquí cercano en Honduras, ¿verdad? Honduras era un país bipartidista, con todo este proceso por ejemplo, después del tema de Manuel Zelaya, que un golpe de estado en ese momento. Luego, como 10 años más o menos, para retomar la tranquilidad y estabilidad política. Hasta ahorita, se podría decir que ya se estabilizado con la elección de la señora de Zelaya, que es la esposa de él, ¿verdad? La que está de presidenta. Los cambios significativos que hubieron en Honduras fue que se cambió el bipartidismo, hay un multipartidismo en el momento, pero todavía se sigue evidenciando dos grandes fuerzas políticas muy fuertes.
una de ellas en este sentido progresista, que fue la que llevó a la presidencia a la señora de Zelaya. Eh, estados como el nuestro son multipartidistas, ¿verdad? Se basa en la existencia de 3 o más partidos políticos. En la actualidad, 29 partidos políticos creados, ¿verdad? De los cuales 23 van a participar en la elección presidencial. Yo les había dicho hace algunas semanas, ¿verdad? Que todavía faltaban algunos partidos que en ese sentido se les reafirmara su inscripción. Hasta el día de hoy hay 23 ya inscritos, ¿verdad? Para participar. De esos 23, soy bien sincero, tendrán opción 5 partidos, 5 o 4 partidos, opciones reales para ya llegar a la presidencia de la República. Y ahora bien, con la sorpresa del día de hoy, ¿verdad? Con ese fenómeno que está sucediendo, pues sigo reafirmando que no va a haber una planadora política en el Congreso de la República. Es más, creería yo que se va a evidenciar más, por ejemplo, un fenómeno que ha venido desarrollando en las últimas dos votaciones. Se comenzó a evidenciar con Otto Pérez Molina, luego con Jimmy Morales y con Yamatei se hizo más palpable y ahora creo que va a ser ya el culmen. ¿Qué sucede? Que la población creo que ha comprendido, ¿no? No votar de forma directa por un partido político, sino que se va a hacer de forma alternativa. Quiere decir que una votar por presidente para un partido político, para diputados por un partido político y para alcaldes por otro partido político, por ejemplo, ¿verdad? O de una forma, por ejemplo, hasta para el Parlacén, podría decirse, ¿verdad? Es más, creería yo que el Congreso va a estar integrado en gran medida por partidos políticos que a lo sumo tendrán 2 o 3 diputados. Es cierto, van a haber partidos políticos que tengan en ese sentido tal vez 10 diputados. La sorpresa para mí sería que, por ejemplo, Prosperidad Ciudadana tenga más de 5 diputados, ¿verdad? Eso sería una sorpresa. Partidos políticos que con esta elección van a desaparecer, creería yo, ¿verdad? Y, por ejemplo, para mí algo interesante que, por ejemplo, aún todavía se entiende de esa percepción del votante. Por ejemplo, el partido este FSN Nación, que en la última elección, ¿verdad? No tuvo gran aceptación, por eso es que no tienen tantos diputados. En esta pienso yo que se van a mantener todavía con partido político con 2 o 3 diputados y creería, ¿verdad? Creería que por la cantidad de votos, creo yo que casi está seguro que el expresidente Jimmy Morales llegue a ser diputado, ¿verdad? Pensaría yo que llega a ser diputado. Igual, por ejemplo, el expresidente Alfonso Portillo tiene ya el amparo provisional, puede participar en la contienda, ¿verdad? Creería que por la casilla que ocupa podría llegar a ser, en este caso, diputada por listado nacional. De los más, tal vez, en este caso, llamativos. Insisto que tanto partido político que existe, lo único que se evidencia es un reciclaje de muchos partidos políticos y que de muchos candidatos o figuras públicas que han participado en otros partidos políticos, es evidentemente. Y lo que esperemos no ocurra en nuestro país, el tema de un sistema monista, donde haya un único partido, un partido dominante, que eso sí se evidencia, por ejemplo, donde hay dictaduras, ¿verdad? O donde en este sentido, pues, simple y sencillamente se ha evidenciado esa condición. Corea del Norte, por ejemplo, es un ejemplo de un partido monista, ¿no? No hay otro partido político, es el único partido dominante como tal. Y aceptan el poder de forma, en ese sentido, prácticamente vitalicia, ¿verdad? Y de decisión selectiva, ¿no? En el cual prácticamente se determina el nuevo gobernante de turno por decisión del anterior, ¿no? Bueno, ¿dudas, estimados jóvenes? ¿Estamos bien? Bueno, vean, queridos jóvenes, nuevamente para mí una satisfacción haber estado con ustedes esta noche. No, le insisto, ya vean, vayan a su cartera virtual, ya pueden ver su nota. Y una felicitación para todos, insisto, para todos, independientemente de la nota. Sí, ¿verdad? En ese sentido, el esfuerzo que han hecho, no versan su conocimiento en su nota, ¿verdad? En lo que saben, ¿eh? Eso es lo que me importa, ¿verdad? En lo que sepan, lo que van a desarrollar posteriormente, ¿verdad?
Eso es lo más importante. Ha sido un placer, estimados jóvenes. Muy buena noche. Estamos en contacto. Que estén muy bien. Éxitos. Feliz noche, les Buenas noches, Lick. Buenas noches. Igualmente, buenas noches a todos. Buenas noches a todos, jóvenes.